El origen de los emojis, eso que jamás te has preguntado y que en el caso que te lo hayas preguntado, jamás te hubieras puesto a investigar de qué se trata. Pero para eso estoy acá, para que en la próxima reunión familiar tengas algo que decir y puedas contar a los demás sobre el origen de los emojis y tu madre diga, mira qué inteligente que nos salió el chico. De nada. Bueno, no sé. Sí, después de que terminé el video me di cuenta que tengo esa mancha en la remera, la cual no sé ni puedo determinar cuál fue su origen, pero les aseguro que esa mancha va a persistir durante todo el video. Así que ignórenla, si es que pueden. Ustedes, pero yo no uso las cosas hasta que entiendo de qué se tratan. Y lo que me pasaba con los emojis era que no entendía cuál era la diferencia con los emoticones. Entonces me negaba a utilizarlos hasta que me puse a investigar de dónde venían y la verdad es muy interesante la historia que tienen. ¿Qué pasa con los emoticones? Los emoticones son combinación de caracteres. Si por ejemplo ponemos 2 puntos y cerramos paréntesis, tenemos una carita feliz. Si ponemos menor que y el 3, tenemos un corazón. Si por ejemplo abrimos paréntesis, ponemos punto, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis, ponemos punto y cerramos paréntesis, bueno, no importa qué tenemos. En el caso de los emojis, no son combinación de caracteres, sino que son un carácter. Bueno, no es para tanto, seguramente muchos ya lo sabrán. Estamos diciendo que los emojis en realidad son caracteres, así como lo es la A, la B, la C, etc. Pero para explicar por qué demonios tenemos ahora un teclado con emojis en nuestros celulares y también en nuestras computadoras, tenemos que dirigirnos hacia las profundidades de la computación. Y si vos creías que este iba a ser un lindo video ameno, en realidad... porque vamos a hablar de matemática binaria, pero con un Fernet de por medio, así que todo tranqui. Bueno, lo que sabemos que en la computación la unidad mínima de información es el bit. Y el bit puede tener dos valores, 0 o 1. Ahora, ¿qué pasa? En la computación nosotros usamos obviamente letras, símbolos, números y tenemos que encontrarle una representación en bits a esas letras. En los inicios de la computación existían muchas tablas de referencia, ¿no? De que este conjunto de bits significa tal letra y cosas así. Hasta que en 1956, si no me equivoco, IBM estableció una unidad mínima para representar caracteres y la llamó el byte. El byte es un conjunto de 8 bits. Entonces, lo que hicieron fue una tabla, que es la famosa tabla que tal vez escuchaste, ASCII, que lo que hace es darle a un carácter una representación en 8 bits. Quiere decir que cada conjunto de 8 bits significa una letra o un símbolo. ¿Entendés? Para entenderlo, entonces podemos hacer una representación en la que un byte es igual, digamos, que a un cajón, digámosle, donde en cada ranura entra un byte, o sea, un 1 o un 0. En la matemática binaria, a diferencia de generalmente cómo nos expresamos nosotros con los números, que lo hacemos en base decimal, tenemos la base binaria. Entonces, en estos cuadraditos, cada cuadradito simboliza un número que se va multiplicando por sí mismo a medida que va avanzando. Para explicar, por ejemplo, acá tenemos este valor que va a ser 1, después tenemos el 2, el 4, el 8, el 16, el 32, el 64 y por último el 128. Esto es una representación en base 2, justamente acá ya podés ir dándote cuenta de por qué las memorias o por qué, por ejemplo, 1 giga depende de cómo se interprete. Pueden ser 1000 megas o 1024 megas. Es decir, uno está en base decimal y el otro está en base 2. Entonces, en la representación binaria de, por ejemplo, el número 10, deberíamos sumar el 8 más el 2 y nos va a dar 10. Entonces lo que deberíamos tener es
un 1 en la casilla del 8 y un 1 en la casilla del 2. Entonces si ponemos un 1 acá y un 1 acá y todos los demás son ceros, lo que estamos teniendo acá es el 10, ¿no? Por la suma. Si por ejemplo sumamos o ponemos 1 en cada una de las casillitas, vamos a tener el número máximo que podemos tener en un byte, que es el 255. Y ahí quizás hagas la asociación de por qué en las IP el número máximo es el 255, porque es el máximo valor que puedo tener en un byte, el máximo valor decimal, ¿no? Volviendo a los caracteres, lo que hizo IBM decir, por ejemplo, que esto, que sería el 64, en la tabla ASCII de IBM sería igual al arroba. Y así cada byte tiene una representación en caracteres y en símbolos. Hermoso, hermoso, hermoso. Imagínense que en el mundo hay miles de caracteres. Por ejemplo, en Japón tienen miles de kanjis. Hay muchos caracteres que no entraban en esta tabla que había hecho IBM, y ahí es donde empezó el problema. Empezaron a salir tablas y estándares con distintas representación de bytes, que por ejemplo tenían, no sé, el Latin One, la ISO no sé cuánto, hasta que un grupo se organizó y dijeron, bueno, basta, vamos a generar un estándar que se va a llamar UTF-8, que capaz lo hayas escuchado. Bueno, ¿qué pasó? De todos modos, el UTF-8, a raíz de que pasaban los años, también se quedaba chico por la cantidad de caracteres que querían ir agregando. Como le digo, se usan en muchos idiomas, se usan caracteres que nosotros no usamos. Incluso por mucho tiempo la ñ, el español, fue un problema de los teclados en inglés, y muchos años existieron en sistemas informáticos los señores nunes o carácter raro, NU, carácter raro, cosas así. Las personas que tenían caracteres especiales como la ñ, por ejemplo, en sus apellidos o nombres. Bueno, para poder englobar más caracteres, lo que se hizo fue crear el UTF-16, que más o menos se entiende por el nombre. La diferencia que tiene con el UTF-8 es que en lugar de tener una representación, o sea, un byte por cada símbolo o letra, le ocuparon 2 bytes por cada símbolo y por cada letra. Pero parece que en materia de caracteres nunca es suficiente, y por eso hace unos años se estableció lo que es el UTF-32, que ya estamos hablando de que se destinan 4 bytes para definir cada símbolo o carácter. Bueno, ¿qué pasó con el UF32? Incluso también con el UTF-16, fue que sobró lugar. Entonces ahí fue donde se les ocurrió decir, ¿por qué no ponemos a los emojis como caracteres de estas tablas? Ay, ahora ya entendí. Y así es como nacieron los emojis. Miren qué lindo este que estoy haciendo yo. ¿Quién se ocupó de establecer los emojis e incluirlos en las tablas ASCII de UTF-32? Una organización que se hace llamar Unicode. Y formaron lo que se llama el consorcio Unicode, que está agrupado por varias empresas, Google, Microsoft, Apple. Y lo que hacen cada tantos meses se juntan para definir los emojis. Y calculo que otros caracteres, no sé si está todo limitado a los emojis. Pero es por eso que cada tanto escuchás la noticia de que se agregaron emojis nuevos. Lo que hacen estas personas son fiestas secretas en las que después de un ritual satánico seguramente definen cuáles van a ser los emojis que se van a usar. Bueno, lo del ritual satánico tal vez está de más. Existe una página que es muy interesante, que es esta, que se llama Emojipedia, en la que podemos ver todos los emojis. Por ejemplo, acá vamos a entrar en My List and People y vamos a buscar una que me gusta mucho a mí, que es la de Thinking Face, la de estoy pensando. Y si le das clic vas a ver que tenemos toda la información sobre ese emoji. Y como se puede ver acá, vamos a ver el emoji dibujado por cada una de las empresas. ¿Por qué? Porque justamente al ser un carácter
cada uno hace o cada empresa o cada sistema hace su representación de ese carácter. Entonces podemos ver cómo es el de Apple, cómo es el de Google, Microsoft, Samsung, que en mi opinión deben ser uno de los peores emojis de la tierra. Yo tengo un celular Samsung y la verdad son muy feos. Pero bueno, LG le sigue muy de cerca, HTC, fíjense, la verdad. Después tenemos WhatsApp, Facebook, Twitter, bueno. Todos estos emojis son de cada uno de las versiones más populares. Incluso hay discusiones, por ejemplo, sobre Google, por ejemplo, que pone el emoji de la hamburguesa, pone el queso encima de la hamburguesa y Apple no. Ese tipo de discusiones hay actualmente en la sociedad, muy importante. Imagínate. Y si buscamos en internet también vamos a ver en esta, por ejemplo, esta página que se llama File Format, vamos a poder ver la información sobre cada emoji. Este, por ejemplo, es el emoji sonriente. Y aquí podemos ver la representación binaria de el emoji, ¿no? Y fíjense que son 4 bytes, es decir, justamente 32 bits. Como siempre y en cualquier tema, acá hay un problema de copyright. Por ejemplo, algunos astutos registraron una marca, Emoji Company, por ejemplo, en Alemania, y lo que hacen es justamente crear sus propios emojis y patentarlos para después los puedas usar en remeras y cosas así. Después hay otras compañías como Twitter, Mozilla y no me acuerdo cuáles otras que tienen sus emojis bajo licencia Creative Commons y los podés utilizar en tus sistemas. Y bueno, empresas como Apple seguramente te van a ejecutar si llegas a usar un emoji fuera de alguno de sus sistemas. Así que así es como se originaron los emojis. Sé que te he quitado un problema menos en el cual pensar, así que de vuelta de nada. Me voy a tomar el resto del Fernet antes de cerrar el video. Aguantame un segundo. No te olvides que sigue activa la campaña Un suscriptor para Ezequiel, que consiste en que si te gusta este contenido, si realmente te parece interesante, te suscribas si no lo estás y además recomiendes en alguna de tus redes sociales o si no todas este canal, así llegamos a los 10.000 suscriptores antes de mayo. Y atento que en el próximo Fernet con ese voy a hablar sobre los youtubers. Y en realidad voy a opinar sobre los youtubers que vos quieras y que me dejes en los comentarios. Si te gustó el video, dale un like. Nos estaremos encontrando en el próximo video. Hasta la próxima. Chao.